Pregunta, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cuidados? Cambiar un pañal, dar de comer a una persona anciana que no se vale por sí misma, poner un respirador en la UCI, un termómetro para medir la fiebre en casa, hacer una llamada para preguntar qué tal, lavar la ropa y limpiar la casa, o lavar la ropa y limpiar la casa de una persona ejecutiva que no tiene tiempo. Hablamos de cultivar alimentos para que puedas comer luego, o hablamos de patear supermercados buscando las ofertas. Hablamos también de provisionar de fuentes energéticas cuando no te da para pagar el gas. Hablamos de tejer o remendar la ropa o hacer mascarillas cuando las fábricas no daban más de sí. Hablamos de una cantidad y variedad ingente de trabajo que desbordan la atención a la dependencia y a la infancia y que son las cosas imprescindibles para que la vida funcione en el día a día. Así empezaba su intervención la economista Amaya Pérez Orozco en una comisión del Congreso de los Diputados. Una intervención que explica de forma precisa qué son los cuidados y por qué es tan urgente intervenir en ellos desde las políticas públicas. Iniciaba la intervención con esta pregunta y debemos de apelar con una segunda pregunta. ¿Y quiénes son las personas que llevan a cabo estos cuidados? La respuesta creo que ya es más sabida por este Pleno y por la sociedad: las mujeres. Las mujeres son quienes cuidan y el cuidar nos coloca en una posición de debilidad socioeconómica. El movimiento feminista convocó huelgas feministas en los últimos años precisamente para esto, para poner en el centro lo que pasaba en cada casa y en cada vida. La lectura feminista del trabajo se hizo a través de estos paros y de este esfuerzo por visibilizar y valorizar los cuidados. Nos permitió entonces pensar la crisis sanitaria y social derivada del COVID desde este lugar. Y desde lo que fue el primer confinamiento y desde lo que durante el primer confinamiento se apellidó como esencial. Los trabajos y los cuidados que sostienen la vida de todos. Lo que no pudo parar mientras todo se paralizaba. Y es que ya lo hemos repetido muchas veces, pero si algo puso encima de la mesa la pandemia fue las costuras de un sistema, de lo esencial, de los cuidados. Sabemos que los cuidados son lo que permiten la reproducción y la sostenibilidad de la vida, pero sin embargo nuestra economía, nuestra organización social y nuestras políticas públicas han hecho caso omiso a esta cuestión. Y centrándonos en la realidad de Asturias, tenemos que poner encima de la mesa que somos la región más envejecida de Europa y que esto nos plantea problemas respecto a la organización y los servicios de cuidados a las personas dependientes, como un asunto central para nuestro futuro. Tenemos una pirámide generacional invertida y no tenemos actualmente los recursos para brindar cuidados a todos estos mayores dependientes. Lo público ya no está llegando a atender a todas estas personas mayores, por tanto, son las mujeres de entre 45 y 65 años, sin recibir compensación alguna por ello y doblando jornadas laborales, quienes se hacen cargo. El 90% de las personas que cuidan en Asturias son mujeres. Y la consecuencia es más estrés, más presiones emocionales y sobrecarga de este trabajo de cuidados. Sabemos que hay una mayor incidencia de problemas de salud mental en mujeres que en hombres y que estamos consumiendo el doble de antidepresivos y en parte es debido a estas responsabilidades y a las mayores tensiones que recaen sobre nosotras. Pero las mujeres no solo cuidan a personas mayores, también son las que se piden reducciones de jornada laboral para poder cuidar a sus hijos y a sus hijas, o las que directamente renuncian a sus trayectorias laborales para esto. Entonces, última pregunta, ¿qué podemos hacer desde lo público? Los cuidados deben de ser un elemento esencial en nuestro sistema de protección social. Es necesario para ello desarrollar servicios de cuidados públicos, visibilizar y realzar el cuidado como parte central de la vida socioeconómica de la ciudad, hacer efectivo el derecho de todas las personas a recibir cuidados personalizados de calidad y públicos y posibilitar el reparto justo de cuidados entre administración y familias, cuando en este caso familias es sinónimo de mujeres. Para avanzar en este camino con el horizonte de un sistema público de cuidados sólido que sirva de soporte para las personas que lo precisen y que garantice los recursos necesarios para una calidad de vida, como la propia alcaldesa dijo además este 8 de marzo,
Ese es el horizonte al que queremos llegar. Pero mientras tanto necesitamos respuestas a las urgencias y a los cuidados muy precarios o directamente colapsados, y lo municipal es un espacio para ello. Gracias. Bueno, vemos que hay grupos municipales que no saben de lo que estamos hablando, lógicamente, ni entienden ahora la parte de la enmienda sobre la mesa de cuidados porque no están en el Consejo de Asociaciones de Mujeres. Y me estoy refiriendo a quienes también cierran pactos de gobierno en Castilla y León. Por otro lado, nosotros cuando estamos hablando de cuidados, estamos hablando, lógicamente, y para eso estamos en un pleno, para eso somos políticos, para eso somos políticas, para ver nuestros valores, nuestros contravalores, nuestro modelo de sociedad. Y eso tiene que ver con algo, eso tiene que ver precisamente con las políticas públicas y con los derechos universales, y tiene que ver lo que se entiende, ¿no?, por derechos universales. En este caso, nosotros como grupo municipal entendemos que los cuidados tienen que estar dentro de esas políticas públicas y de esos derechos universales que significa esa accesibilidad a todo el mundo. Yo creo que hoy en día nadie pondría en duda que no sea necesaria una salud pública, una educación pública. De lo mismo estamos hablando y creo que el debate debería centrarse en esos términos. Si se está considerando, si debería de considerarse que la salud pública debería de ser solo accesible para quienes tienen las rentas más bajas o para quién, igual que la educación pública, y que el resto debería de pagarse. Bien, pues para nosotros una parte fundamental de ese estado del bienestar son los cuidados y eso es hacia donde queremos llegar, sea desde las políticas locales, desde las políticas que sean también nacionales y a nivel de todo el Estado, y llegar nosotros hacia donde no pueden llegar esas políticas que ojalá llegaran a todos los sitios. Eso es de lo que estamos hablando. Y por otro lado, por señalizar, lo que nosotros estábamos pidiendo en los dos puntos de acuerdo son estudios. No estamos hablando precisamente ni de derroches ni de duplicidades. Hablamos de posibilidades y, si se quiere entender así, de avances y de viabilidades. Si es posible, se hace. Si no es posible y hay otras herramientas que sean más eficaces hacia ir precisamente a esos cuidados universales que no nos estamos refiriendo, señora Aguja, y por eso tampoco le cogemos la enmienda, porque mientras estaba hablando y he estado escuchando se me olvidó comentárselo. Precisamente nosotros cuando hablamos de cuidados hablamos de quienes cuidan y quienes reciben los cuidados, pero no solo de las personas mayores, sino también de la infancia y de los niños. Es un poco en el sentido, nosotros estamos hablando verdaderamente de una cosa que es más amplia, no se centra en personas o más mayores, en este caso en infancia, no. Y desde las dos vertientes. Hay gente que lo quiere seguir ignorando, en fin, eso es el problema de cada uno o el problema de determinadas personas, pero hay datos, y hay datos verdaderamente que como, bueno, en este caso también la señora Aguja, que del diagnóstico estamos de acuerdo, y estamos de acuerdo porque precisamente hay datos, hay profesionales, y lo que podemos estar en desacuerdo precisamente, para eso estamos en el Pleno, para dialogar y avanzar. Nosotros consideramos en este sentido, y por eso aceptábamos la enmienda, porque nos parece verdaderamente avances hacia donde luego queremos llegar. Gracias. Gracias, señora Turo Sánchez. Procedemos a la votación. Votos a favor. El señor López Asenjo García.